Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada de la Semana de Investigación de UFLO, que hoy concluye con esta actividad y otra que comienza a las 4 de la tarde. Vamos a esperar unos minutitos para que ingrese la totalidad de los y las asistentes y ya damos comienzo. Bueno, yo creo que ya podríamos arrancar, en todo caso seguirán sumando. La actividad que nos convoca hoy es el análisis del comportamiento del consumidor con discapacidad en locales de indumentaria, organizada por la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de UFLO Universidad. Así que le doy la palabra a la doctora Analía Lozada, vicedecana de esta facultad. Ella presentará al equipo. Muchas gracias, Hernán estimado. En primer lugar, quiero felicitar a la Secretaría de Investigación, a su secretaria, María Victoria Jiménez, y a los miembros de su equipo de investigación, como así también a todo el equipo que nos acompaña desde el área de vinculación para hacerlo posible. La verdad que ha sido una semana realmente de la ciencia y muy enriquecedora. En segundo lugar, a nuestra decana, la licenciada Beatriz Labrit, decana de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales, y especialmente al equipo que hoy nos convoca. La directora es doctora en Sociología y postdoctora en Psicología por la UFLO Universidad Celediana de Sousa Godiño. Realmente tiene una expertise especial en el tema, una dedicación. Tuve el gusto de presenciar su defensa de tesis doctoral sobre el tema, que profundizó todavía aún más en el postdoctorado, y la acompaña un equipo totalmente interdisciplinario con personas muy ricas que realmente hicieron un aporte excelente a esta investigación. Estamos hablando de Paula Pagano, de Viviana Escabone, de Amira Maureira, de Carolina Galvez, de Julieta Flores, de Lorena Pozo, de Araceli Vázquez, de Silvana Golato, de Freda Maurici y de Natsue Kiyama. Realmente excelentes cada una de ustedes. El trabajo que van a escuchar a continuación y a ver también está totalmente cuidado desde los colores, desde los términos que utilizan, desde las imágenes que eligieron para llevar adelante esta presentación, realmente en una perspectiva de inclusión. Los autores que han elegido han sido excelentes. Ustedes van a ver un recorrido desde Barthes en el sistema de la moda hasta escritos de instituciones nacionales, puntualmente del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo, los propios trabajos de la doctora Celediana también, investigaciones acerca del comportamiento del consumidor como Engel y otros, análisis también desde la psicología de la vestimenta, que es un área desde la psicología muy poco explorada y que hay mucho para hacer. Estuvo en un desarrollo importante en la Argentina cuando se trató la ley de talles y después ha quedado relegado, pero es un área de vacancia para desarrollar también. Analizan también desde la perspectiva de la terapia ocupacional, con cuidado hacia los diferentes tipos de discapacidad. Apuntan también y analizan cuál es el modelo social de la discapacidad, que es más que interesante. Incluyen los postulados de la Organización Mundial de la Salud y otros, solo por nombrar algunos. Así que estoy
muy orgullosa del trabajo que llevaron adelante para la Universidad de Flores. Es un honor contar con este equipo de investigación y ya saben que cuando terminen esto se abren nuevas líneas de investigación y los esperamos. Así que mis felicitaciones y mi agradecimiento. Cedo la palabra a la doctora Celediana Godiño. Gracias, Analía, gracias a la universidad. Es un honor, ¿no?, estar acá, participar con este grupo interdisciplinario, ¿no?, que tenemos las estudiantes de psicología, una docente en psicopedagogía, doctorandas en psicología, diseñadora de indumentaria, quien trabaja con comunicación y moda, y una terapista ocupacional, ¿no?, en su día, que hoy es el día del profesional del terapista ocupacional, y que nos muestra desde la práctica y nos aporta mucho valor a esta investigación. Esta investigación, ¿no?, que es nuestro primer trabajo, nosotros estamos en la primera etapa, en la revisión bibliográfica y discusión teórica, y nosotros vamos a trabajar desde 4 ejes. El primero, el consumidor, el usuario con discapacidad. Después vamos a tratar de la actividad del vestir en la vida cotidiana. Como tercero eje, la atención a la persona con discapacidad. Y cuarto eje, comunicación y comercio accesible. Empezando, ¿no?, y vamos a hablar por qué hablar del usuario con discapacidad como un consumidor. Primero, como un nicho de mercado, donde en la Argentina casi 13% de la población tiene algún tipo de discapacidad, sea motriz, visual, de habla, de la comunicación auditiva, está como un consumidor. Y desde ahí nosotros podemos percibir desde nuestra investigación que la industria es como tiene dejado de lado a esta persona con discapacidad como un usuario. Y desde ahí seguimos, ¿no?, para tratar de la temática. ¿Nos puede pasar el otro, Natsu? Esta industria que sigue una tendencia a una única imagen, ¿no?, y deja de lado los productos y servicios para quien tiene una imagen, podría decir, alejada de lo que es el ideal. Desde la moda, nosotros hablamos siempre que los estudios de la discapacidad y las ciencias sociales todavía como deja este cuerpo como discapacidad, con discapacidad fuera de las investigaciones, y esto también impide que estas personas puedan presentarse socialmente como quieran decidir, ¿no? Y de ahí vamos a estudiar y comprender estas motivaciones y necesidades de las personas con discapacidad como un usuario, como un cliente en sus decisiones de compra. Más allá de una cuestión de mercado, nosotros podemos mirar que hay una mirada sesgada sobre este grupo social. La vulnerabilidad está y hace con que sea un problema social, un fenómeno muy complejo, porque pues la persona con discapacidad es mirada como desfavorecida, descuidada, y que no hay interés por el tema de la vestimenta. Y desde ahí se excluye de participar, porque este estereotipo, este estigma, hace con que esas personas estén impedidas de relacionarse y decidir, sean por la enfermedad o por bajo ingreso o movilidad, lo que termina en una desigualdad social, económica y espacial. Y sigue ahora Lorena. Bueno, en consecuencia, o continuando con lo que decía Cele, nosotros vamos a hablar ahora de lo que es el usuario, ¿no?, con discapacidad como consumidor. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un usuario con discapacidad, lo que se está realzando son sentimientos de vergüenza, de dudas sobre sí mismos, de culpa, y como consecuencia de todo esto, lo que sucede es que la mayoría de las tiendas son, digamos, son percibidas como prohibidas. Por ahí
Hemos visto que cuando vamos a una tienda los percheros están altos, lo cual a una persona sin discapacidad no le genera ninguna situación, pero para una persona, un usuario con discapacidad, estos percheros altos, estos probadores pequeños, donde a veces también hay una silla, un banquito, digamos, se lo llena de cosas solamente pensadas para personas que no tienen discapacidad, le generan todos estos sentimientos, ¿no?, de vergüenza. Y hay un punto también que es muy importante tener en cuenta, que es el desconocimiento que tiene la persona que trabaja en un local de atención al público respecto al trato de las personas con discapacidad. En el 2006, Becker lo que introduce es el término de normalidad, ¿no? Esta forma en que se supone que deben ser las cosas, lo cual le permite al individuo realizar prácticas de consumo que son fundamentales para la construcción y afirmación del sentido de sí mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que la práctica de compra lo que le permite al consumidor es ser un agente activo en esta formulación y construcción de su identidad. Bueno, también esto de la normalidad lo que implica es un poder comprar, no un tener que comprar. Digamos, la compra lo que hace es reforzar este rol de consumidor de la persona, y junto con esto su posición subjetiva dentro de una sociedad. En cuanto a la compra, ¿no?, podemos entender que, bueno, muchas veces acceder físicamente al mercado es, para una persona con discapacidad, es casi imposible si no cuenta con la asistencia de un familiar o de alguna persona como un cuidador o un acompañante, dado que el lugar experimenta ir al lugar le experimenta una mayor sensación de vulnerabilidad. ¿A qué nos referimos con vulnerabilidad? A estas características individuales, ¿no?, de la persona. Por ejemplo, la edad, el género, el autoconcepto. También a un tipo de circunstancias familiares, como puede ser el tipo, digamos, el ciclo vital de la vida, las composiciones, los ingresos. Y por último, la naturaleza y la gravedad de la discapacidad. Ahora nos va a continuar hablando Pau. Gracias, Lore. Bueno, y nos encontramos con qué factores son los que van a influir en lo que es la percepción y la toma de decisión del individuo en cuanto a elegir un producto. Y nos encontramos con un factor de presión de grupo. ¿Y esto qué quiere decir? Es un grupo de pertenencia que va a influir en la percepción de los miembros, puede llegar a influir, y estos miembros aceptarlo por temor al rechazo. Luego lo que vamos a encontrar es un factor de creencia, ¿sí?, que tiene que ver con los valores impuestos por la sociedad, que se van inculcando, que van a orientar al modo de percepción. Cuando hablamos del factor cultural, lo que vamos a estar hablando son de estos patrones culturales que van a estar condicionando a la percepción, y cuando nos referimos a un factor de conocimiento, tiene que ver con aquellos conocimientos previos que todos tenemos y que nos influyen al momento de percibir algo. Luego lo que vamos a tomar, lo que tomamos, ¿no?, para hablar sobre el consumidor con discapacidad, es lo que de Sousa Godinho dice como consumidor transparente. ¿Qué quiere decir con esto? Dice que, bueno, hay un consumidor que tiene gustos y que tiene preferencias. Este consumidor desea participar en el mercado, tomando decisiones, donde se juega esta búsqueda, ¿sí?, por la aceptación natural. Quiere ser un comprador más, como todos, pero lo que se encuentra, con lo que se topa, es con la invisibilidad. O sea, con es invisible en las decisiones de mercado, en estas relaciones de consumo.
Igualmente este término luego lo van a tomar las chicas más adelante en el último eje cuando se hable sobre comunicación, así que le doy la palabra a Silvana. Estás muteada, Silvana. Ahí está, ahí se me está escuchando bien. Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, vamos a hablar de lo que es la actividad de vestido. En principio, si no saben bien a lo que se dedica terapia ocupacional, es una profesión en la cual abordamos al individuo a través de la ocupación con fines terapéuticos. Y tenemos como una premisa principal que es la independencia, la autonomía de la persona, siempre teniendo objetivos realistas, y tratamos de prevenir, de mantener y de favorecer la salud de las personas. La actividad de vestido está dentro de lo que hacemos cotidianamente, dentro de nuestras actividades cotidianas de todos los días. Puse acá una definición de lo que es el marco de trabajo de terapia ocupacional, y que dice ahí bien que implica, ¿qué implica la actividad en sí, no? Bueno, seleccionar las prendas de vestir, los accesorios, el tiempo que nos lleva la actividad, la ocasión a la cual nos vamos a vestir, el almacenamiento, es decir, guardar ropa, vestirse, desvestirse en secuencia, o sea, no me voy a poner, por ejemplo, el pantalón sin antes ponerme la prenda interior, ¿sí? Bueno, ajustar la ropa, todo lo que implica abotonarse, cierres, y también remover los aparatos, las prótesis, ¿sí? Se tiene en cuenta si la persona utiliza este tipo de ortesis. Pasamos a otra. Estas son otras definiciones que tienen que ver con autores específicamente también de terapia ocupacional, si bien también hacen hincapié en el poder vestirse para la ocasión, si tengo que ir a trabajar, si tengo que ir a un evento, o bien si estoy dentro de casa, o incluso ir a hacer un deporte. Esto también implica, lo que dice también es que implica la capacidad para vestirse y para hacer que la apariencia personal sea presentable y agradable para uno mismo, ¿no? Seguimos confirmando un poco esto que venían hablando las chicas, no solo es poder hacer la actividad en sí, sino estar como uno desea ser percibido, ¿no? Pasamos a la otra. Bueno, acá enumeramos algunas de las dificultades que se presentan en la actividad del vestido. Estas dificultades tienen que ver exclusivamente con la práctica, ¿no? Con cada paciente. También, ¿no? Es lo que nos sucede hablando entre colegas cuando trabajamos en esta actividad. Es indistinta la patología, realmente, porque es algo que se presenta en cualquier tipo de patología. En principio, el tiempo, ¿sí? La persona con discapacidad generalmente tiene más tiempo para llevar a cabo la actividad de vestido, le requiere más tiempo. Esto conlleva a que haya una escasa incorporación del entrenamiento, o sea, uno puede dar técnicas a la persona, pero si después eso no se entrena en el día a día, hay poco aprendizaje, ¿sí? sobre la actividad. Hay que reeducar la actividad, ¿sí? Quizás de la forma en que la hacíamos antes, las personas, sobre todo las que adquieren la discapacidad, ¿no? No lo vamos a poder hacer como lo hacíamos anteriormente. Entonces hay toda una reeducación de cómo es llevar a cabo la actividad. Después, cuestiones más relacionadas a las discapacidades, ¿no? Impedimentos motores que los hay, déficit en las habilidades de procesamiento, que esto también va relacionado con la afección del esquema corporal. Todo lo que son habilidades de procesamiento tiene que ver con no poder seguir una secuencia o no reconocer dónde pongo el brazo, que el brazo va en la manga y no en el cuello, por ejemplo. Las prendas que no son funcionales, que es prácticamente de lo que estamos hablando, esto conlleva a una pérdida en el poder de elección, ¿sí? De prenda y un cambio de imagen. Pasamos. Le doy la palabra a Viviana.
Gracias. Bueno, también vamos a tener en cuenta la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, cuando señala que el cuerpo ya no es uno solo, se hace visible y es lanzado en el centro del mundo, frente a los ojos de los demás y en el núcleo de un yo imaginario, adquiriendo la dimensión de un ser visible y sintiéndose sensible frente al otro. Avanzamos, por favor, gracias. También tenemos en cuenta en esta investigación el esquema y la imagen corporal, donde Taragano hace referencia a una representación psicológica en el esquema que elabora cada individuo de sí mismo, con un todo gestáltico, evolutivo, y que va a ser el producto de representaciones de campos fenomenológicos de la psique, del cuerpo y de la interacción con el medio externo. En referencia a la imagen corporal, es excluyente para poder explicar aspectos importantes de la personalidad, como la autoestima o el autoconcepto, que lo vamos a ver también en esta investigación. También tenemos en cuenta la metáfora del árbol del doctor. ¿Por qué? Porque en esta comparación del árbol con la metáfora del cuerpo, vamos a considerar el árbol, el esquema corporal, que tendríamos en cuenta las raíces, el tronco y las ramas. ¿Por qué? Porque estos elementos van a representar la estructura que va a comprender la verticalidad, lateralidad, bidimensionalidad, o su tridimensionalidad. Y haciendo referencia a la imagen corporal, esto va a estar representada en el árbol por el follaje y las frutas, y en esta investigación lo relacionaríamos con la ropa. ¿Por qué? Para aludir a la idea de que este cuerpo es encuadrado por la imagen y está formada por un proceso dinámico. También lo que vamos a tener en cuenta es que busca su ancla en la estructura del esquema corporal. En esta imagen corporal va a tener en cuenta también su historia, qué es lo que pasa con los afectos, los odios, los valores y las frustraciones, en fin, su historia personal. Ahora sí, por favor. Y también tenemos en cuenta el efecto halo. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos tendencia a generalizar a partir de un solo atributo. El psicólogo estadounidense Edward Thornick desarrolló este término en Estados Unidos, y en 1920 él hizo una experiencia donde le pidió a una serie de oficiales que valorasen ciertas cualidades de varios de sus subordinados. Esto lo plasmó en una publicación, en un artículo en 1920. Este efecto halo es una tendencia a hacer que nuestras impresiones y opiniones tomen ciertas características de un sujeto o un objeto. Lo que él preguntó en ese momento era a una serie de oficiales que valorasen, y teniendo en cuenta los resultados, generalmente cuando las personas obtenían una puntuación negativa en una característica, en el resto de las características también tenían esas valoraciones negativas, y lo mismo sucedía con las valoraciones positivas. Entre estos sesgos cognitivos, uno de los más conocidos es el efecto halo, y esto también lo podemos ver en las campañas de publicidad, ¿no? Cuando muchas veces se utilizan personas famosas, que lo que se busca es que puedan anunciar un producto o un servicio, pero la intención de esto sería que obtener resultados objetivos en las ventas, donde lo que se pretendería sería que los valores y las sensaciones estuvieran asociados al famoso y se extendieran a la imagen y al producto en sí. Continuamos con Silvana, gracias. Bueno, antes hablábamos de los aspectos que dificultaban la actividad, ahora vamos a hablar de los aspectos que dificultan la actividad en relación a las prendas, ¿sí? La colocación de jeans o pantalones ajustados, prendas que no tienen elasticidad. Generalmente las prendas que van en el tren inferior del cuerpo son las más complicadas a la hora de trabajar la actividad de vestido en personas con discapacidad. Las aberturas y los avíos, que son los botones, los cierres, porque implican funciones que se encuentran afectadas. Voy a dar un ejemplo práctico para que se entienda. Por ejemplo, una persona que padece de un síndrome de Friedrich, que es una patología que afecta toda la parte de coordinación del cuerpo, de los movimientos. Es muy difícil que puedan tener motricidad fina y destreza manual para abotonar o para subir o bajar un cierre, por ejemplo. Bolsa colectora en personas que utilizan sonda. De por sí la sonda es súper incómoda y la bolsa queda a la vista, colgada en la silla de ruedas. Esto dificulta muchísimo también trabajar la actividad. Sacos, abrigos demasiado largos o grandes,
suelen enredarse en las sillas de ruedas, suelen quedar muy abuchonados. Si utiliza algún tipo de dispositivo como un andador o un bastón, también puede provocar accidentes, se pueden enredar estos dispositivos mientras caminan. Falta de indicaciones en etiquetado, utilización de cierto tipo de prendas que no cumple con las expectativas. O sea, lo que veníamos hablando, ¿sí? Bueno, no me puedo poner un saco porque es larguísimo y se me enreda en la silla, entonces me pongo otra cosa que me gusta. Aberturas estrechas, por ejemplo, que dificultan el pasaje de las prótesis. Telas sensitivas para la piel. ¿Por qué? Porque generalmente las personas con discapacidad están mucho tiempo en una misma posición, entonces los puntos de apoyo del cuerpo hacen mayor contacto con las telas. También puede ser que sea una persona con algún tipo de trastorno, lo que es la integración sensorial, que sucede mucho en las personas con autismo, que hay ciertas texturas que no las soportan, digamos, ¿sí? Telas que no han secado rápido. A lo que me refiero con el tema del control oral es aquellas personas que tienen mucho babeo, entonces se mojan continuamente las prendas. Pasamos a otra. ¿Cómo sugerimos, ¿no?, que deberían ser las prendas? Bueno, elasticidad en las telas que no sean perjudiciales a la piel, telas de secado rápido, amplias aberturas, dimensiones acordes, ¿no? O sea, que no sea tampoco ni muy grande ni muy pequeña, sino que sea ergonómica la prenda. Y más abrigadas, sobre todo por una cuestión de que las personas con discapacidad están en menor movimiento, entonces suelen tener generalmente más frío y demás. Pasamos. Bueno, la independencia, como les dije, es una de las premisas que tenemos como objetivo general y a largo plazo desde terapia ocupacional cada vez que abordamos el tratamiento de la persona. Siempre la independencia tiene que ser realista y generar expectativas alcanzables. No podemos pretender cosas que no van a suceder, ¿sí? Siempre doy el ejemplo práctico de una paciente mía que tiene esclerosis múltiple muy avanzada y ella solamente mueve el miembro superior derecho. Si yo le generara a ella expectativas de que va a hacer la actividad por sí misma, no estaría para nada bueno, porque eso no va a suceder, porque la patología en sí es muy invasiva y nos va apagando el cuerpo. Entonces, marco esto porque me parece como súper importante, ¿sí? No es todos podemos hacer todo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Incorporamos técnicas, ayudas técnicas, ¿sí? Asistencia de terceros, ¿sí? En estos casos, como el que dije recién, la asistencia de terceros es muy importante y ahí es donde también podemos intervenir previniendo la salud de quien asiste, ¿sí? Puse estas dos definiciones, ¿sí? Porque también para llevar a cabo una actividad en forma autónoma, sino que también tiene que ver con poder desempeñar nuestros roles y poder elegir, ¿sí? Y poder también dirigir la actividad, ¿sí? Bien, pasamos. Bueno, un poco lo que venía hablando, ¿sí? Que a veces nos olvidamos de quién asisten a las personas con discapacidad, a veces son familiares, a veces son personas que se contratan, que trabajan de esto. Generalmente hay como un factor común de que no tienen muchos conocimientos al respecto, entonces es como que se amoldan a generan como hábitos que quizás no son buenos movimientos, no eran buenos movimientos para el cuerpo, no previenen, no sé, no previenen rangos articulares y demás. Entonces es bueno, a ella, a mi paciente, no sé, le resulta mejor que lo hagamos de esta manera, pero por ahí esa manera no es saludable, digamos. Entonces, acá es donde podemos intervenir y a través de estas prendas más ergonómicas,
podemos evitar los movimientos repetitivos de los cuidadores y de los asistentes, podemos evitar las posturas fijas y peligrosas del cuerpo, disminuir el esfuerzo que hacen al tironear una prenda, al moverla, porque obviamente lo que hacen estas prendas es acotar varios pasos, ¿no? Promover las posturas ergonómicas, prevenir las lesiones por malos posicionamientos, hay mucha lumbalgia en esta área, y mejorar la manipulación del paciente, que es lo que venía diciendo, ¿no? La prenda, porque también se puede romper. Bueno, derecho a vestir, lo puse también como la actividad de vestido es como una actividad básica de la vida diaria, que son las ocupacional, que tiene que ver también con la alimentación, con higiene, con ir al baño, ¿sí? Así que es algo básico y es un derecho humano, ¿sí? Bueno. Continuando un poco esta línea que comparte Sil, que tiene que ver con la prenda más desde un lugar funcional. Ahora la invitación es como a ampliar esa mirada, posicionándonos desde la prenda como no solo algo que cumple una función en vinculación con el cuerpo, sino que también habla de la persona que la porta, de su entorno, de la sociedad, tiene una implicancia inclusiva en la sociedad. Para esto nos basamos en la teoría de las 5 pieles. En el gráfico del lado derecho se puede ver una ilustración donde en el eje principal está la persona, y la primer piel, la primer capa de vinculación o de nexo, de conexión, es su epidermis. Es la primer capa que vincula el interior de la persona con el exterior. En la segunda capa aparece la indumentaria, y acá es algo que nos parece sumamente relevante porque empieza a hablar de cómo la persona como cuerpo se empieza a vincular con el entorno a través de la prenda también. La tercera capa está conformada por la casa, el barrio, el hogar, la familia, digamos, el entorno más cercano. La cuarta capa con la identidad, contemplando la identidad no solo desde la manera en la que la persona se percibe, su personalidad, sus creencias, sino también cómo esto se va co-construyendo con este entorno que la rodea. Y en la última y quinta capa está la Tierra, el planeta, la humanidad, como el entorno que engloba todo esto. Continuando con esta noción de la importancia de la prenda desde la expresión del ser y desde esta vinculación con la sociedad, y desde dónde nos queremos parar y desde qué equipo o qué grupos queremos conformar, y cómo la prenda funciona como nexo, aparece el concepto de moda, y dentro de moda podemos hacer doble clic en lo que es la moda inclusiva, como una moda que concibe la diversidad corporal, la diversidad de demandas, de necesidades de los distintos grupos de la población. Nosotros particularmente estamos trabajando con un grupo poblacional históricamente marginado que hoy no se concibe, o no se concibe de manera general como consumidor o partícipe de la construcción de la moda. Acá les compartimos un pequeño fragmento de una entrevista que se le realizó a Florencia Santillán. Ella es militante con discapacidad y manifiesta que el capacitismo es la barrera de las barreras. En esta entrevista estábamos hablando de cómo es la vinculación con la moda, cómo es la vinculación de las personas con discapacidad con la moda, y si la moda responde a sus demandas, y si se sienten incluidos dentro de lo que la moda propone o lo que la moda comparte. Y esta fue una de sus respuestas, hablando del capacitismo como esto que establece que hay ciertos cuerpos que valen más y hay ciertos cuerpos que valen menos, y en torno a si ese cuerpo vale más o menos, se encuentran con distintos tipos de barreras. Y el capacitismo como la barrera de las barreras, que no solo abarca la moda, sino que también el resto de esferas que componen a la sociedad, la esfera educativa, la esfera laboral, la esfera económica.
y también la moda, cómo es atravesada, o en realidad es transversal a cada una de estas esferas, siendo que nosotros nos vestimos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, habitando todos estos espacios y todos estos grupos sociales. Aparece un concepto que es el de diseño universal. Nosotros nos paramos en este sentido desde el lugar del diseño universal pensado desde el producto y no pensado desde la persona en sí. Pensando el diseño de productos y entornos para que estos respondan a las demandas y las necesidades de las personas, y no que las personas se tengan que adaptar a este producto. Digamos, como mencionaba Sil, somos diversos, entonces desde el diseño hay ciertos productos que se pueden concebir desde su gen, desde su inicio, contemplando diversos tipos de necesidades. Por ejemplo, una remera o una camisa con un buen escote para que pueda ingresar fácilmente por la cabeza, es sencilla de colocar para cualquier persona, tengamos o no tengamos, por ejemplo, movilidad reducida. Al igual con los pantalones chupines. Si la tela no es elastizada, la parte de la botamanga no pasa por el pie, entonces o se necesita elasticidad o se necesita cierre, ya sea que la persona tenga una amputación y necesita hacer ajuste para poder colocarse el jean, o no, o una persona que no tenga una amputación y de todos modos necesita que esa prenda responda a la morfología de su cuerpo. Dentro del diseño universal hay 7 principios que aplican al diseño en general y al diseño de indumentaria también. Por un lado está la igualdad de uso, está que un mismo producto pueda ser utilizado por la mayor cantidad de personas, que este uso sea flexible, es decir, que se vaya adaptando el producto en sí a las distintas demandas y las distintas necesidades, que sea un uso simple y funcional, que sea intuitivo, que no necesite digamos, letra chica, o tanto instructivo, o tanto acompañamiento para poder ser implementado, que la información sea comprensible, que esto también hace referencia a algo que vamos a mencionar en un ratito, que tiene que ver particularmente con la ley de talles, que la información sobre el producto, la persona más allá de sus habilidades, o pensando desde la diversidad, pueda ser comprendida. Tolerancia al error, que hace referencia a la reducción de riesgos en la implementación de ese producto. Bajo esfuerzo físico, que también está muy vinculado a lo que compartía recién Sil, que tiene que ver con que una prenda pueda ser colocada y despojada del cuerpo sin tanto tiempo y sin tanto esfuerzo. En una serie de entrevistas que realicé el año pasado, por ejemplo, con personas con movilidad reducida, les preguntaba sobre el tiempo para colocarse un jean, y triplicaba el tiempo que me llevaba particularmente a mí colocarme ese jean, que no tengo movilidad reducida. Entonces, desde el diseño esto también se puede trabajar para solventar estas falencias y estos desafíos. Y dimensiones apropiadas, que tiene que ver en indumentaria particularmente con la morfología y los tamaños y cómo se concibe esa prenda en relación con el cuerpo de la persona que la va a portar. Más allá de esta concepción universal, que serían prendas que respondan a diversidad de demandas, somos conscientes, y de nuevo se vuelve a repetir lo que se trae desde la terapia ocupacional, de que hay ciertas demandas que necesitan o de herramientas de asistencia o de una persona que asista a la persona para, por ejemplo, vestirse y desvestirse. Algunos resultados de la encuesta que hicimos a locales de indumentaria, personas que atienden locales, arrojó que el 69,1% no conoce herramientas de asistencia para que las personas puedan, por ejemplo, colocarse o medirse prendas, y el 30,9% sí las conoce, pero tan solo el 10,9% las utiliza. Por otro lado, el 1,8% les resulta indiferente la implementación, y el 87,3% o no las implementa o nunca se lo planteó o no las conoce. Y para continuar y retomar el tema del derecho al vestir, como les mencionaba, también es importante situarnos dentro de la moda y dentro de la indumentaria en lo que es la ley de talles, que está reglamentada, aún no está implementada,
que consiste en la creación del SUNITI, que es el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria, que se alimenta de un estudio antropométrico que lo que hace básicamente es tomar las medidas promedios del argentino promedio y arrojarlo en esta tabla, para que toda persona que fabrique, importe o diseñe indumentaria se rija con la misma tabla de talles, que, bueno, todas y todos sabemos que hay todo un tema ahí, que el mismo talle no se respeta de una marca a otra, y esto dificulta finalmente la compra en locales físicos, y ahora en contexto pandemia también en locales o en tiendas online. Y bueno, y esto se vincula también a la persona con discapacidad que decide comprar online porque se le resulta dificultoso ir al local por todas estas barreras que ya fuimos mencionando. Entonces, en este sentido, sería un beneficio para aquella persona que decide comprar directamente de su casa, recibir la prenda y disfrutarla y habitarla desde ahí. Hay otros puntos que nos parecen interesantes dentro de la ley. Identificación del talle de la indumentaria, que tiene que ver con que sea una identificación clara, visible, de lectura simple, tanto en la prenda, digamos en la etiqueta, como en un cartel antes de ingresar al local, donde se identifique qué talles trabaja y qué talles no. Y por otro lado, el trato digno y equitativo, donde aquí aparecen distintos organismos como el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor y el INADI, que velan porque el trato de las personas, digamos, la atención al cliente de todas las personas, incluidas obviamente las personas con discapacidad, sea de manera digna y sin apelar a la discriminación. Hay dos puntos dentro del estudio que se está haciendo para la creación del SUNITI que nos parecen importantes mencionar porque hay una posibilidad de mejora futuro. Este estudio se hace cada 10 años, este estudio ya está, digamos, desde el 2015 ya está en funcionamiento, pero podrían ser mejoras para la próxima tanda de investigación. Por un lado, el escáner que toma estas medidas corporales no recorre todas las provincias, digamos, todos los rincones de todas las provincias, sino que se centra en las provincias en los lugares más concurridos, dejando por fuera digamos, diferentes poblaciones, y también dejando por fuera diversidad corporal en ese sentido. Y por otro lado, el escáner recorre el cuerpo de manera erguida, y es un cuerpo que se debe mantener durante 15 segundos erguido, solo sin soporte de alguna herramienta o sin acompañamiento de una persona. Entonces una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, no podría ser escaneada y sus medidas no serían contempladas en este estudio. Bien, hola a todos, buenas tardes. Pido disculpas, voy a exponer sin cámara porque mi conexión es muy inestable y bueno, prefiero priorizar el audio. Bueno, en base a lo que venía planteando mi compañera, dentro del derecho a la atención digna de las personas con discapacidad, es relevante tener en cuenta cómo se determina la comunicación entre la persona encargada de la atención al público y la persona con discapacidad. Bueno, en base a esto, Martínez Torres, desde sus aportes de la psicología de la comunicación, afirma que se pueden encontrar en las personas con discapacidad ciertos canales de comunicación limitados y los sujetos terminan adquiriendo así limitaciones en sus códigos de comunicación. Estas limitaciones pueden ser halladas en personas con discapacidad de tipo sensorial, como por ejemplo la sordera profunda o la ceguera, o bien en algún déficit ligado más a lo mental o psíquico. Estas limitaciones además se pueden visualizar, por ejemplo, en el tipo de información que se utiliza en muchas situaciones de la vida cotidiana, como lo puede ser adquirir una prenda, ¿no? O un accesorio. Y bueno, este tipo de información en general es exclusivamente auditiva, y ahí bueno, entramos en reflexión porque perjudicaría a las personas con este tipo de discapacidad, digamos, auditiva. Esto implica una desventaja, ¿no?, a la hora del proceso de elección y la compra específicamente de la persona con discapacidad. Incluso dentro de los relevamientos encontrados, como bien mencionaba mi compañera, hicimos encuestas, solo el 2,2% de los usuarios con discapacidad, al momento de ser recibido en la tienda, en el local, sienten una escucha y una comunicación efectiva. Vuelvo a repetir, solo el 2%, un mínimo.
lo que expone la relevancia de examinar la atención de las personas con discapacidad. Pasamos a la otra, Nachi, por fin. Gracias. Bueno, y en relación a estas limitaciones que venimos planteando frente a la comunicación, Chiavenato afirma que en todo proceso de comunicación existen barreras que interfieren en el proceso y hacen que el mensaje enviado sea diferente al recibido. Y en base a los resultados actuales de las encuestas se pueden encontrar distintos tipos de barreras, que bueno, bien Chiavenato distingue tres. Con lo que tiene que ver con las barreras personales, se encontraron, dado que un porcentaje adquiere un sentimiento de rechazo al ingreso del local, o bien una percepción de incomodidad por parte del personal. Digamos, estos sentimientos, estas percepciones que tienen Creo que Amelia tuvo problema ahí con el audio. A mí te perdimos por un segundo. ¿Nos escuchás bien? ¿Podés seguir, Nacho? Bueno. Acá estoy, perdón. Yo advertí que mi conexión era muy inestable. Dígame dónde me quedé por fin. Si alguien me puede guiar. Las barreras personales, a mí. Muchas gracias, Petra. Bien, en cuanto a las barreras personales, se encontraron dentro de las encuestas que personas con discapacidad tienen un sentimiento de rechazo, ¿no? Al ingreso del local, sienten eso. O bien una percepción de incomodidad por parte del personal que lo atiende. Entonces estas barreras, estos sentimientos, estas percepciones de incomodidad por parte del sentimiento de las personas con discapacidad van a interferir en el proceso de compra. Además, digamos, se hallaron barreras físicas en carteles y etiquetas no visibles y claras, así como también en estantes inaccesibles, lo que interfiere nuevamente, ¿no?, en el proceso de elección de la prenda. Finalmente, y en relación a las barreras semánticas, se encontraron en las encuestas de personas encargadas en la atención al público, específicamente, que ellos afirmaron que al momento del ingreso de una persona con discapacidad al local, se dirigieron en un 45% con gestos exagerados y además se acompañaba con señas y movimientos bruscos. Y en base a estos resultados se abre el debate de cómo resultó finalmente, digamos, esta comunicación, dado que se encontraron indicios de estos tres tipos de barreras comunicacionales. Y bueno, frente al expuesto entonces, se presenta el interés por el entrenamiento, ¿no?, de la comunicaón en las personas encargadas específicamente de la atención al público en locales de ropa e indumentaria. Y en este sentido, Martínez Torres va a sostener que las habilidades comunicativas son esenciales para el adecuado desempeño de muchas profesiones, especialmente y específicamente en aquellas que implican el trato directo entre personas. Entonces ahí se pone en reflexión cuáles de estas habilidades comunicativas van a ser indispensables a considerar en el proceso de capacitación y selección de las personas encargadas, ¿no?, de atención al público. Y en base a esto, Martínez Torres nos ofrece habilidades comunicativas, habilidades para recabar información, como puede ser la escucha activa, habilidades para ofrecer información, que tiene que ver con mensajes claros, y habilidades para mantener el proceso, que tienen relación con la utilización de la comunicación no verbal. Bueno, finalmente, dentro del proceso de selección y capacitación, pasamos a la próxima. No, está bien, la anterior. Dentro del proceso de selección y capacitación se considera relevante prestar atención específicamente, sobre todo,
a hacer consciente las barreras comunicacionales, ¿no? Porque dentro de los relevamientos encontrados se han hallado indicios de este tipo de barreras que deben ser atendidas para que el proceso de compra de la persona con discapacidad sea beneficioso, productivo y sobre todo favorable. Y bueno, acá le doy la palabra a mi compañera, que se va a encargar de profundizar estos aspectos de selección y capacitación. Hola, buenas tardes. Bueno, en lo que refiere a atención al cliente, si bien como mencionó mi compañera, es fundamental que tenga habilidades comunicacionales. Para la selección de un personal, y en este caso en área de venta, se hace un reclutamiento, es decir, se toman una serie de test y pruebas para ver si posee ciertas competencias y habilidades. ¿Qué son las competencias? Son las aptitudes, son los comportamientos que tiene el sujeto en determinada área, y las habilidades tienen que ver con el comportamiento más motriz, donde entran en juego los sentidos o la parte sensorial. Bien, en una entrevista laboral se puede tomar el test de Raven, el test de Rorschach, el Bender, que es psicomotriz, el HTP, la persona bajo la lluvia, que va a evaluar los estresores y cómo la persona se puede defender ante situaciones estresantes, y un roleplay, es decir, donde el sujeto va a vender o va a actuar la venta de un producto. Es fundamental tener en cuenta que las empresas son todas diferentes, más allá de que se vende indumentaria, como así también los vendedores son diferentes. Lo que vamos obteniendo de los resultados hasta el momento es que la mayoría puede resolver situaciones conflictivas, es decir, que tiene habilidades sociales. Por ejemplo, una de las preguntas fue en cuanto a la accesibilidad. Como mencionamos varias veces, los locales no cuentan con el acceso adecuado. Entonces, muchas de las respuestas que obtuvimos es que los vendedores ayudan a la accesibilidad, muestran las prendas y están atentos, tanto en el lenguaje no verbal como en el verbal. Y además, en otra de las preguntas realizadas, tuvo que ver con los probadores. Muchos de estos son estrechos, entonces también se lo ayudó ya sea para que se lleve la prenda y la pruebe en casa, o se lo llevó a otra habitación, o si bien se lo sostuvo y se lo contuvo físicamente, es decir, se lo ayudó, se le tenían las cortinas o le sostenían las prendas, siempre respetando la privacidad. Bien, con respecto a la siguiente filmina, es fundamental la capacitación, ya sea, muchas de las capacitaciones se dan luego de una selección de personal. Es muy importante la selección de personal, como mencionaba, para que sea acorde al puesto. Por lo general, en la atención al cliente de ventas, lo que se busca es una persona extrovertida, para que pueda resolver también conflictos y que tenga estas habilidades sociales. La capacitación consiste en fortalecer estas aptitudes que tiene el sujeto, ¿no? Estas competencias, y las hace de manera estructurada, con un horario acorde, ¿no?, al horario de trabajo y con días puntuales. La capacitación, si bien dije, se puede realizar en un inicio de que el sujeto es tomado en el puesto de trabajo, como a lo largo del año, porque la oferta y demanda va fluctuando, como así también cierto léxico, o si bien se tienen en cuenta las tendencias en cuanto a oferta y demanda. Lo que obtuvimos es que no hay capacitaciones en la mayoría de las ventas, o más bien los vendedores, donde aplicamos las encuestas. Entonces se obtuvo que un 81% no fue capacitado, mientras que un 44% cree que es fundamental capacitarse. Este tema también se va a relacionar con el marketing, porque hay que tener presente, y ya las dejo con mi compañera, las habilidades sociales, y también en cuanto a oferta y demanda, y del tema que se está hablando. En consecuencia, mi compañera va a continuar. Gracias, buenas tardes a todos. Nosotros como equipo también nos propusimos pensar en la moda como rol social y el rol del marketing dentro de la construcción de la imagen, ¿no? Si bien sabemos que la imagen se va construyendo a través de un otro y da como resultado también la construcción de la identidad que se produce a través de un interaccionismo simbólico, la identidad se trata de una diferenciación personal inconfundible, compuesta por una autodefinición de una persona ante otras, ante la realidad y ante la sociedad. Y en contrapartida nos encontramos con el marketing, que es un sistema total de actividades de negocio que tiene como objetivo poder distribuir productos satisfactores de necesidades. Actualmente en Argentina el 12,9% de la población cuenta con algún tipo de discapacidad o limitación permanente, y lo que nosotros podemos observar como equipo
es que ese 12,9% no se encuentra alojada dentro de lo que produce el marketing, ¿no? Entonces, esto también nos hace pensar, y es necesario mencionar, los estereotipos que construye el marketing. Los modelos que se utilizan corresponden a cuerpos hegemónicos, normativos, que crean una ilusión de que todos los seres humanos son iguales a los que se ve, excepto por algunos nombres reconocidos de marcas tales como Tommy. Ahí atrás hay una imagen de una campaña. Si bien es verdad que actualmente podemos observar ciertos cambios en el paradigma del marketing, si pensamos en el tema de discapacidad, se produce un desfasaje o un vacío al hablar de discapacidad. Generalmente lo que se utilizan son modelos de diferentes etnias o modelos plus size. Cuando el marketing hace referencia a la inclusión, el foco queda en la propagación de las prendas no binarias y de la inclusión de las personas con diferentes etnias o talles plus size. Esto también nos hace pensar que si bien empieza a generarse un movimiento dentro del marketing, está un poco pigmentada de una falsa inclusión, ¿sí? Porque al hablar de discapacidad, la discapacidad siempre queda anudada a una connotación negativa, y Scliar señalaba en su libro de Discursos y Prácticas sobre la deficiencia y la normalidad, que la visión del sujeto deficiente deviene de diversos factores que se interponen, tales como la educación, la ética y los derechos humanos. Pasamos a la siguiente diapo. Entonces podemos concluir que la deficiencia no es una cuestión biológica en sí, sino es un constructo social. Creo que el concepto de discapacidad también es una invitación a un trabajo personal de cada uno y a una autorreflexión en cuanto a cómo utilizamos el concepto de discapacidad, que si lo desglosamos, en el fondo lo único que produce es un señalamiento de las personas que no se adaptan a una normativa, ¿no?, en el discurso hegemónico y de la alteridad, en el que estamos todos inmersos socialmente. Entonces, en este contexto, es necesario cuestionar el siguiente enunciado. Si la discapacidad no es más que un constructo social, ¿por qué se sigue aplicando este concepto como si fuera parte de la persona? Pedra. Bien, acá un poquito hablando, ¿no? Y esto que traemos y decimos un montón de veces, ¿qué es incluir? ¿Sí? ¿De qué se trata? Y quizás nosotras acá no hablamos de incluir, sino que realmente estamos hablando de un derecho. Cuando buscamos la palabra incluir, es poner una cosa dentro de otra, es llevar una cosa en sí a otra, es hacer que una persona forme parte de un conjunto o colectivo. En el latín viene de includere y es encerrar dentro de algo, ¿sí? Me vuelve a traer esta inclusión junto a la palabra de estereotipo, si se quiere de alguna manera, ¿no? Porque la moda parece ser que para tener derechos primero debemos pertenecer a algo, y la moda será quién nos dará o no ese derecho, y qué es lo que queremos cambiar. Eso es lo que queremos cambiar, ¿no? O sea, que no sea la moda quien me incluya. Debemos pensar en una sociedad diversa, con derechos a respetar, esos derechos que muchas veces la moda arrebata, ya sea por indiferencia o desconocimiento. Pasamos. Entonces un poquito nos preguntamos, ¿no? Y googleamos y preguntamos a Google, ¿no?, ¿qué es ser una marca inclusiva? Y Google nos trae este tipo de imágenes. Hablamos de cuerpos referidos a lo que tiene que ver con diferentes talles, ¿sí? Pero son cuerpos de pie, son cuerpos con similitudes, digamos, y las diferencias están puestas en los talles, con lo que tiene que ver con género, con lo que tiene que ver con etnias, con lo que tiene que ver hoy un salto en lo que tiene que ver reconocer a la persona en su etapa de vejez. Pero a lo que es con discapacidad cada vez son muy pocos comparados en estos movimientos. Pasamos y vamos a ver el resultado de una firma que se llama Fashion Spot, que realiza estos informes de diversidad, y en el 2020 examinaron 791 portadas de 50 revistas, de las más importantes como Vogue, Elle, V Magazine, y lo que se ven en estas encuestas es que, por ejemplo, modelos de color en tapa aparecen en un 48,8%, las modelos mayores de 50 años, que son las que están teniendo la delantera, en un 81%, las plus size en un 21% y el transgénero o no binario en un 12%. La discapacidad queda por fuera de estas tapas de revista, queda por fuera de esta visibilidad como consumidor, ¿no? También lo muestran nuestras encuestas, ¿sí? El 46,7% se adapta al producto sin tener en cuenta su estilo personal. Esto es un dato que no menor.
y el 64,4% compra indumentaria y la modifica. O sea, no sigue encontrándose, son consumidores que no encuentran productos, y no son visibles como consumidores. Pasamos a la otra. También lo muestra cuando preguntamos acerca de qué marcas conocen como marcas inclusivas, y la realidad es que muy pocos respondieron, y dentro de las respuestas que hubo, nombraron a marcas como Handy, Tommy, Activos Diversos y Zonas de Sentidos. Y esto es un dato muy importante cuando hablamos de marketing, porque el marketing es el que tiene que identificar estos deseos de los consumidores. Y la realidad es que el 86,7% quiere comprar en marcas aptas para todo público, pero el marketing no los hace visibles como consumidores en estas marcas. Mientras tanto, el 13,3% en tiendas exclusivas para personas con discapacidad. Podemos pasar. Bien. Y actualmente, si hablamos de las personas con discapacidad, el mercado lo que tiene para ofrecer en cuanto a vestimenta tiene que ver con una cuestión más de funcionalidad que poder elegir por gusto. Poder utilizar prendas que responden a la consigna de seguir un estilo propio, una imagen personalizada, generan las personas grandes cambios a la hora de poder generar una buena autoestima, ¿no? Debido a que esto se construye con el juicio, las opiniones, las experiencias y las descripciones del mundo externo, como también con la autopercepción, la aceptación o el rechazo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta lo que dijo Fedra con respecto a los resultados de nuestras encuestas, y que el 86,7% de las personas dejaron en claro su deseo de poder adquirir prendas en cualquier tienda, que sea para acceso público, ¿por qué actualmente el marketing sigue sin tener en cuenta a este grupo de consumidores? Y acá es donde detectamos, o empezamos a analizar cuáles son las bases, ¿no?, en el que el marketing segmenta a los clientes, y cómo los marca y cómo los agrupa, y a quienes deja fuera de esa agrupación. Pasamos directamente a la otra. Entonces, desde acá vemos que los criterios habituales de clasificación del marketing, esta segmentación de mercado, son por edad, sexo, ocupación, situación económica, estilo de vida, etapa vital, lugar de residencia, el comportamiento de compra y los consumos de hábitos. Principalmente estas cuestiones de etapa vital, comportamiento de compra y hábitos de consumo también están estereotipados si se toman características consideradas normales o habituales, y ahí se discrimina, y ahí es donde no se los ve como consumidores a las personas con discapacidad. ¿Qué se describe como etapa habitual? Como etapa vital, a etapa de dependiente, pero esta etapa de dependiente solamente considera al hijo del padre, al menor del adulto. No considera una etapa dependiente ni transitoria, ya sea por un accidente en su momento de recuperación, ni tampoco la considera por una discapacidad permanente, ¿no?, donde su etapa de dependencia no solamente es de niños, sino que también es en el resto de sus etapas del ciclo de vida. Tenemos la etapa prefamiliar, que es la etapa de un adulto sin hijos, la etapa familiar, un adulto con hijos, y la etapa tardía o nido vacío, que es el adulto cuando ya no tiene a sus hijos viviendo con él, ¿no? Y de vuelta, es muy importante entender esto, porque entendemos el rol y el marketing entiende a quién le habla. Lo que pasa con discapacidad muchas veces, que quien compra la prenda no es el usuario, no es el que quiere, el que va a usar esa prenda, y no es el que quiere decir qué ponerse o cómo ponerse, sino que lo hace un tercero. Entonces es muy importante entender estas diferencias. Otra cuestión que cómo se describe este proceso de compra, y acá también hay un cambio en esta forma de mirar esta pirámide en donde se basaban las decisiones del consumidor, en una pirámide de Maslow, donde principalmente se decía que teníamos que tener cubierta la base, ¿no?, las necesidades básicas. Una vez que cumplíamos las necesidades básicas, pasábamos por nuestras necesidades de seguridad. Después pasábamos por la de pertenencia social, y ahí elegimos la moda, ¿no?, que vendría a ser esto como una pertenencia, una tribu estilística. El estima, donde ya podemos elegir una marca que nos da un estatus, y con eso la autorrealización. Esto ya no se hace más en forma ascendente, sino que el humano, las personas, las hacemos en forma holística. Entonces necesitamos que el marketing pueda ver esto, y que pueda incluir a las personas con discapacidad también dentro de estas necesidades, y que la moda, las prendas, no es solamente para cumplir las necesidades básicas o las necesidades de seguridad, sino que las personas con discapacidad también tienen las necesidades de cubrir de pertenencia social, estima y autorrealización. Entonces, vimos un montón de invisibilidades de este grupo de personas,
también lo hemos nombrado, pero acá también como resultado de marketing, como una vez que tengo la comunicación, que hablaron anteriormente, tengo la exteriorización de la marca, que es lo que exponemos ahora, qué pasa con el ingreso al local y cuáles son las dificultades que encontramos en nuestras encuestas, y ver este retail como enemigo, es como que quiero comprar, quiero entrar y no puedo. El 60% habla de falta de rampas, y el 73,3% de probadores pequeños. Después tenemos pasillos estrechos, estantes inaccesibles, cajas inaccesibles. Piensen en pasar las prendas de los percheros, ¿no? O sea, empiecen a tomar esas dimensiones y qué pasa cuando las haga de diferentes alturas, ¿no? Las dificultades que pasamos. Entonces, un poco para esto y para pensar y entender que la moda no es solamente lo banal o lo frívolo, sino que se habla de consumo, se habla de mercado, se habla de autoestima. Es un gran mercado valuado en 2,5 billones de dólares como industria global, con lo cual necesita hacer este cambio y puede hacer este cambio porque tiene el capital para poderlo hacer. Y algo que nos gusta remarcar o queremos remarcar, que la moda no vende solo prendas, sino nos quedaríamos en las necesidades básicas. La moda vende autoestima y vende identidad personal. Entonces nos apoyamos en este marketing social, en poder volver a los valores, en poder volver a poner a las personas en todo lo que implica un marketing social. Tiene por objetivo alcanzar el bien común, fomentar el respeto por la diversidad, las opiniones, el género, las clases sociales, las diferencias biológicas, entre otras. Esto no es nuevo, es un término de 1971, puesto por Kotler y Salman, y los que nos trae acá en poder tener esta diversidad o este marketing social es la moda, es el marketing. ¿Quién pone los estereotipos para que eso después empiece a ir de atrás para adelante, ¿no? O sea, es como que la moda tiene desde el yo y desde lo que el otro me da, ¿no? Entonces, desde este lugar es importante hacer este cambio de visual. Bueno, acá compartimos las referencias y les acercamos de parte de cada una de las integrantes del equipo el agradecimiento por el espacio, por la escucha atenta y por el respeto. Somos un equipo interdisciplinario, cada una viene como con su recorrido y experiencias en ese recorrido, lo ponemos sobre la mesa y lo trabajamos desde múltiples miradas. Eso creo que es como uno de los valores más grandes que tiene este equipo en particular. Y desde acá también les acercamos la invitación a quien esté interesada o interesado en sumarse al equipo. Las puertas están abiertas, nos pueden escribir a esa dirección de correo. Y por otro lado, por el chat también les vamos a estar compartiendo los links de las encuestas para que quien así lo desee o lo comparta o lo complete nos pueda ayudar a llegar a más personas y poder seguir avanzando con esta investigación. Muchas gracias. Bueno, equipo, Celediana y equipo, muchísimas gracias. Veo que hubo muchas intervenciones en el chat, lo cual celebramos. Quizás alguna pregunta por ahí diseminada, además de las de preguntas y respuestas. No sé si ustedes las pudieron llegar a ver o... Sí, bueno, son mirando, muchos sí. agradecimientos, así que bueno, doblemente celebratorio. En el espacio propiamente dicho de preguntas y respuestas hay dos, de Marcela Mulboney, que no digo mal su apellido, que pregunta: buenas tardes, una pregunta para la licenciada Pozo, ¿con qué variables trabajó para afirmar lo que expresó? Bien, yo a Marce creo que igual le contesté, pero lo que trabajamos fue el tema de las variables de discapacidad, el tema puntualmente son las variables con las que nos manejamos, discapacidad, indumentaria, y bueno, y después a lo largo de la encuesta nosotros fuimos buscando información. No sé puntualmente, Marce, si estás por ahí porque yo no te puedo ver. Si querés preguntar, por ahí es más fácil ahora que es el espacio, así, porque vi que después pusiste otra que no entendías algo del procedimiento y yo te contesté que no entendía a qué te referías. Por ahí ahora podemos entre todos
poder responderte. Las variables que son trabajadas son la discapacidad, los locales de indumentaria, el comercio accesible, la comunicación, las actividades de vestir, ¿no? Porque como somos un grupo interdisciplinario y desde cada área, cada uno va aportando y siguiendo a los objetivos que ya fueron propuestos, ¿no?, en el proyecto anteriormente. Exacto, también un poco desde de la propia práctica, ¿no? Del día a día, también de entablar relación con otros colegas, en terapia ocupacional, así que también de la práctica. Y hay otra pregunta de Marcela. Pregunta si hay leyes que regulan indumentaria adaptada a diferentes discapacidades a nivel nacional o en CABA. No hay. No, Lo que no hay ahora hay. es la ley de talles, y como dice Nacho, todavía no contempla de manera efectiva a las personas con discapacidad. ¿No, Nacho? Tal cual, se pueden encontrar algunas guías o manuales, pero partiendo de la base en bibliografía es muy acotado lo que hay a nivel Latinoamérica y a nivel nacional, y eso trasladado a la práctica, y acá hablándolo un poco también como diseñadora y desde el diseño, lo que se encuentra es muy limitado. Creo que eso se empieza como a construir desde la práctica, y lo que también estamos haciendo desde la investigación es poder respaldar esa práctica que terapistas o diseñadores están llevando a cabo, o marcas, con estadísticas importantes para poner sobre la mesa la importancia de que esto se empiece a hablar y se empiecen a buscar soluciones de manera interdisciplinaria, porque son desafíos integrales, digamos, que ameritan soluciones integrales. Pero no, lastimosamente todavía no hay. Bueno, a ver, acá hay una pregunta en el espacio de preguntas y respuestas de Juan Donoso. Buenas tardes. En la exposición mostraron que trabajaron con encuestas como herramienta para sacar info del tema, pero me gustaría saber si han utilizado otras herramientas para el desarrollo del trabajo. Ahí es un poco la expertise de, sí, las encuestas como que lo que hacen es como refrendar, digamos, lo que cada una venía como relevando de su propia actividad, digamos. Y un poquito se relaciona quizás a la tema de cómo se empezó con la investigación, y la verdad que nos fuimos agrupando porque cada una fue queriendo buscar respuestas desde la comunicación, desde el diseño, desde la investigación, y desde ahí se formó este grupo, digamos. Fuimos como dando a través de, no sé, en mi caso fue desde la comunicación de una marca para personas con discapacidad, y dije, no estoy capacitada para hacer la comunicación de esa marca, y ahí di con Silvana, que era terapeuta ocupacional, y ahí con diseño, y ahí entonces un poco, al no tener material local, material argentino sobre este tema, fue un poco querer dar respuesta y poderlo hacer de esta manera interdisciplinaria. Y ahí sumo a lo que comparte Fedra, que en paralelo se van realizando entrevistas a personas con discapacidad. Ahí principalmente SIL toma ese rol, tanto con sus pacientes como con conocidos o colegas, y esa información también alimenta la investigación de alguna manera, o nos invita a reflexionar sobre algunas cuestiones que no veníamos teniendo en cuenta. Pero la entrevista en sí no es una herramienta que estemos implementando de manera formal en la investigación, sino que va alimentando de manera aleatoria a medida que vamos teniendo contactos con distintas personas o profesionales que trabajan, digamos, en esta misma línea. Gracias. Y en el chat también hay un par de preguntas que están intercaladas, que no sé si Silvana contestó alguna, por lo que estoy viendo. Por las dudas me corrigen, pero bueno, sí, ustedes las pueden ver también, así que las dejo a ustedes mejor. La pregunta fue a ver si se podría capacitar al personal que atiende los comercios. Sí, de hecho, hay algunas ONG que promueven
incluso las modificaciones edilicias en distintas empresas, en plantas de fábricas y demás, con lo cual capacitar a vendedores sería incluso muchísimo más fácil. Así que es muy viable, pero bueno, no se lleva muy a cabo. Hay muy pocas empresas que quizás se mueven y hacen modificaciones, digamos, en relación para que haya una accesibilidad universal, digamos. Y ahí agrego que uno de los problemas y el porqué de la investigación y el marco teórico es que quizás hay más información respecto a lo edilicio en discapacidad y no respecto al comportamiento, que es lo que nosotros estamos marcando, ¿no? O sea, la experiencia de compra como persona, como deseo de querer vestir a la moda y lo que implica ese valor, digamos, humano, o sea, ese derecho al vestir que va más allá del edificio de poder entrar, sino que necesitamos, como vimos, un montón de otras herramientas para que eso pueda hacerse y va más allá de una rampa o va más allá. Entonces, sobre eso sí hay legislación de Capital Federal, digamos, o sea, sobre eso sí hay una legislación que todos los locales tienen que tener rampa, los que se abran a partir de esa legislación, pero no modificación para los que están abiertos con anterioridad. Entonces, en eso sí había, pero no hay respecto de qué pasa con la experiencia. Estamos además capacitados para poder resolver, para poder acompañar ese proceso de compra, y la experiencia de compra es un placer, o sea, es algo que deseamos hacer. Entonces, ¿por qué prohibimos ese gusto o ese placer a personas con discapacidad? Bueno, acá hay un estudiante de segundo año de Tecnicatura de Diseño Textil e Indumentaria que tiene un proyecto de hacer ropa para personas con amputación de extremidades, así que quizás se contacten en algún momento con ustedes. Bueno, otra pregunta. Nosotros tenemos una página que está escrito Más Acceso por Instagram. Sí, si la querés dejar en el chat, también la página. como llevar ¿no? Es como llegar a más gente, lo que nosotros por ahí desde la facultad o también por Instagram, ¿no? Siguiendo el tema de la moda y usando la tecnología y las redes sociales para promover este trabajo. Así que también, desde ahí, María Celeste, será un placer, ¿viste? Poder compartir con vos todo lo que nosotros estamos haciendo. Sí, fíjate, Silvana, que la pusiste, pero a todos los panelistas, y tenías que poner también a los participantes también. Ahí está, ahí lo puso Nacho. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta más. Dejamos un tiempito prudencial como para que tomen nota de los interesados o interesadas, de los contactos. Preguntaron de la hipótesis, yo lo puse más o menos para que puedan tener. Acá hay otra pregunta. ¿Cuáles consideran que son los objetivos de la actividad? Bueno, un poco los estuvieron exponiendo, ¿no? Pero bueno, claro. Si quieren contestar. Es sí, poder... Sin decirle. No, Cele, todo tuyo. No, habla, Lore. Sí, habla. No, es esto de que todas las personas con discapacidad tengan la misma posibilidad de acceso a un comercio. Creo que puntualmente ese es el primer objetivo y que, como dijo Fedra, sea de manera placentera y que encuentren ropa o indumentaria adecuada para ellos y que no tengan que estar modificándolas y que sea considerado un consumidor, ¿no? Esto que por ahí hoy está tan en boga de la inclusión, bueno, es más allá de la inclusión, ¿sí? Es importante esto de tomar en cuenta que la moda es un rol social. Yo a través de qué me pongo digo muchas cosas. Y entender a la moda como rol social nos corre solamente de vestirnos, de ser cuerpos vestidos. Entonces esa es la diferencia o ese es el deseo que tenemos, que
cualquier persona pueda elegir qué ponerse desde su deseo, si quiere negro, quiere azul, quiere corto, quiere largo, quiere... O sea, lo que nos pasa, nosotros elegimos todos los días qué ponernos y muchas veces está relacionado con la actividad, con lo que tenemos ganas, con cómo nos sentimos con lo que nos ponemos. Entonces, siempre al vestirnos esperamos algo del otro, que hacer algo para nosotros, o ese deseo, esa cuestión de lo que me devuelve el espejo, que es cómo se construye la imagen entre lo que yo pienso de mí, lo que creo que el otro piense, y lo que realmente es esa construcción de imagen propia, que la podemos elegir todos. Entonces, por eso hablamos de esta inclusión como derecho, y es más allá, creo, de corrernos un poco de que la prenda sirve solamente para cubrir cuerpos. Y salir también de este modelo de rehabilitación, ¿no? O una visión caritativa a las personas con discapacidad y mirarlas así como potenciales consumidores, porque son consumidores, esas personas consumen porque no están desnudas en la calle. Y a partir del momento que empieza a mirar no solo la indumentaria, eso abre también a otros tipos, otros campos, otros servicios, otros productos. Y mirar el comportamiento como un consumidor que detiene y que tiene preferencias preestablecidas, ¿no? Desde una visión también económica, porque nosotros miramos siempre que hacen las camperas para los esquiadores, ¿no? Y bueno, ¿y por qué también no se puede hacer una campera pensada a la discapacidad? No adaptada, porque ese término a nosotros nos hace mucho ruido. Si la inclusión ya no hace ruido, adaptado también nos hace ruido. Entonces, esta mirada desde la persona, de las necesidades que tiene, más allá de lo que sean, ¿no? Y establecer esta preferencia. Hay una preferencia, esa gente también tiene que ser escuchada. Es esto. Bueno, no sé si nuestra secretaria de investigación quiere agregar algo. De la misma manera que empezaste vos, quería agradecerles a las expositoras y miembros del equipo que se tomaron el trabajo de armar esta presentación tan rica y tan explicativa sobre todo el proceso metodológico y de objetivos que se plantearon para llevar a cabo el trabajo. Por supuesto, a todos los asistentes por el intercambio dinámico que mantuvieron por los canales establecidos para eso. Y los invitamos a la última actividad del día, que es ahora a las 16 horas. Con eso damos cierre a la semana de la investigación. Y no tengo más que decirles gracias y hasta luego.